Hey, buenos días Sharks, espero que todo vaya bien. Me imagino que hoy muchos de ustedes están celebrando las ganancias increíbles que lograron con este movimiento explosivo que hizo Bitcoin. Y ya lo comentamos en el Discord, los que no están pendientes del Discord, háganlo. Comentamos cuando este movimiento aburrido en rango pasa. Normalmente lo que se viene es un movimiento explosivo en el precio, ¿sí? Comentamos en nuestro último video los indicadores de Trading Sharks que son una fórmula increíble. Vamos a verlo aquí. Les comenté y les mostré esta zona de congestión en 8 horas que se estaba formando, que estaba efectivamente mostrando que se estaba acumulando tensión con esta señal de buy que teníamos aquí, combinado con los indicadores en 4 horas que ya nos habían mostrado una reversión y varias señales de buy y zona de congestión con compra antes del movimiento explosivo, ¿sí? Entonces eso era lo que habíamos visto y efectivamente eso fue lo que se dio ayer. Entonces vamos a analizar en este video qué fue lo que pasó ayer, porque tuvimos ese movimiento tan explosivo al alza. Muchas personas creen que fue por BlackRock únicamente, por la noticia que hubo que impulsó el precio hacia arriba, pero no. Vean que si vamos a ver el S&P 500, el S&P 500 también tuvo un movimiento explosivo al alza. Yo creo que Bitcoin lo único que hizo fue seguir la tendencia de los mercados. Claramente la noticia de BlackRock habrá impulsado el precio un poco más arriba de lo que esperábamos, pero si se fijan en este momento, el S&P, aquí en este punto que marqué en amarillo, está retesteando esta línea de soporte anterior en el gráfico diario, ¿sí? Aquí los indicadores de Trading Sharks en el S&P también muy bien nos marcaron una señal de compra en 4.397, que para los que entraron en ese trade, felicitaciones porque irán en un profit muy bueno. Pero aquí marcado en amarillo tengo algunas pistas iniciales que pueden estar mostrando que el S&P 500 puede estar haciendo una formación head and shoulders, ¿no? Un hombro, cabeza, hombro. Así que un rechazo en esta línea de tendencia en el S&P sería muy importante porque nos confirmaría que se está formando el hombro derecho y pues el rompimiento tendría mucha más validez, ¿no? Cuando rompemos aquí y el precio vuelve a testear esa zona de rompimiento y lo que vemos es un rechazo de esa zona de rompimiento, pues es una confirmación que la tendencia va a ser bajista y pues no sé, podríamos irnos al menos al EMA 200 en el diario, en el S&P. Pero volvamos a lo que nos interesa, que es Bitcoin. Entonces decíamos en el último video que, como lo teníamos aquí, nada ha cambiado en la imagen que están viendo. Estos market makers estaban abriendo longs. Efectivamente lo que hicimos fue leer bien que estaban abriendo longs. ¿Por qué estaban abriendo longs? Porque después de tener esta caída tan drástica que hubo aquí, los market makers lo que quieren es hacer que la gente opere, y para hacer que la gente entre en posiciones en largo lo que necesitan es una vela verde brutal, porque así funciona la mentalidad y la psicología del retail, de las personas que no tienen experiencia. Cuando ven esta vela verde es cuando empiezan a comprar Bitcoin, cuando ven esta vela verde es cuando empiezan a abrir posiciones en largo, y lamentablemente para la mayoría de los que operan así, pues lamento decirles que van a hacer carnada para peces mucho más grandes, ¿sí? Hay que anticiparse al movimiento, y la única forma de ser rentable en trading es tratar de pensar como piensan los grandes, tratar de pensar como piensan los market makers y tratar de intuir, ayudados con los indicadores por supuesto y las zonas de liquidez, qué es lo que el market maker está planeando, porque así como agarramos este movimiento al alza tenemos que tratar de intuir qué es lo que viene a continuación. Entonces fíjense, esta vela brutal que tuvo Bitcoin se frenó justo en el EMA 50, que es esta línea azul en el diario, ¿sí? Entonces si se fijan aquí el diario, el EMA 50 en el diario anteriormente había servido como soporte, y una vez lo perdimos, en este momento se está haciendo un retest como resistencia, ¿sí? Esa EMA 50 coincide también, es similar a esta línea blanca de arriba, que es el tope o la resistencia del rango actual, ¿sí? Fue donde tuvimos un rechazo el 29 de mayo, cuando el precio intentó subir, pero fue rechazado drásticamente hasta el nivel de 24.900, y es ahora pues una resistencia del rango en el que estamos, ¿sí? Y esta línea amarilla punteada, quiero alejar el gráfico un poco, pues es la línea de tendencia diagonal que se viene marcando incluso desde hace mucho más tiempo. Entonces es un punto muy interesante
porque Bitcoin en el diario está retesteando el EMA 50, el EMA 100 al mismo tiempo. Tenemos un cruce del EMA 50 y el 100 hacia abajo, la parte alta del rango y la línea diagonal. O sea, es un punto importante para romper, y una resistencia importante que yo creo que favorecería a largo plazo los shorts, las posiciones en corto. ¿Por qué? Esta zona enorme de liquidez que tenemos aquí, esta zona enorme de liquidez con esta subida que tuvimos ayer, lo único que hizo fue agrandarse, lo único que hizo fue ganar liquidez, ¿sí? Entonces tengan la absoluta certeza que los market makers en este momento deben estar relamiéndose los bigotes por mandar el precio de Bitcoin a este nivel. Lo que me preguntaban ayer en el Discord muchos de ustedes era, bueno, ¿y cuándo va a llegar a ese nivel? Tengan en cuenta que estas zonas enormes de liquidez requieren paciencia. ¿De dónde saco yo la información para estas zonas enormes de liquidez? Yo tengo una suscripción a HighBlock Capital y en el mapa de liquidez de 3 meses me muestra esta zona enorme de liquidez que está en esta zona. ¿Qué significa eso? Que el precio puede tardar semanas o meses en llegar a esta zona. Yo la verdad no creo que no toquemos estos precios antes de finales de 2023. Todo depende de cómo evolucione Bitcoin, pero les garantizo, bueno, en trading no hay nada garantizado, pero yo tengo la absoluta certeza que esta zona de liquidez la vamos a visitar. El tema es cuándo. Y para eso vamos a ver entonces un poco las temporalidades más bajas. ¿Sí? Veíamos cómo en 4 horas... perdón, quería mostrarles antes algo en el semanal. Fíjense cómo el EMA 50 en el semanal, que es esta línea azul, también había actuado como un soporte anterior, la caída que tuvimos en junio, y después pues se rompió en la caída que tuvimos en el 20 de agosto, se rompió ese EMA 50 a la baja y en este momento lo estamos recuperando, ¿sí? Entonces en el semanal los indicadores me están mostrando una reversión y una posible señal de compra en el semanal. En amarillo está la señal de compra, si lo pueden ver aquí, y eso significa que no tenemos suficiente volumen. Si se fijan en el volumen semanal de los indicadores Sharks, el principio de los indicadores Sharks es que todo lo que esté debajo de esta línea roja es volumen muy bajo, entre la línea roja y la verde es volumen alto y encima de la línea verde es volumen extremo. Entonces fíjense, claro, a esta semana le falta tiempo para cerrar, pero fíjense cómo hasta ahora no podemos concluir nada con el gráfico semanal. El gráfico semanal requiere paciencia, pero nos va mostrando una reversión y una señal de compra en el semanal. Atención también a esta línea de tendencia que hay en el semanal, en el RSI del semanal, que ha tenido ya varios rechazos. Entonces sería interesante ver, por ejemplo, que si esta semana el precio empieza a bajar, pues que quede por debajo del EMA 50, porque si queda por debajo del EMA 50 en el semanal, pues esto solamente confirmaría el rompimiento a la baja, así como lo vimos en el ejemplo del S&P 500. Vamos a ver un poco lo que pasó en 4 horas. En 4 horas hablamos ayer, efectivamente, que se dio exactamente como lo planeamos. De hecho llegó un poco a precios más arriba. Lo que dijimos en el gráfico de 4 horas es que teníamos una zona de liquidez que creíamos que los market makers iban a buscar antes de buscar esta zona de liquidez enorme a la baja, y esa zona de liquidez estaba en la zona de 27.000 a 27.200. Vemos que el precio llegó a 28.100. Y lo que veo ahora, lo que estaba viendo en HighBlock Capital para actualizar esto en vivo con ustedes, es que ahora esta zona de liquidez se agrandó entre 28.300 aproximadamente a 28.800. Hay ahora una nueva zona de liquidez que podríamos ver el precio de Bitcoin tratando de atrapar esa liquidez al alza antes de venir hacia acá. Muchos me preguntan qué día, a qué hora vamos a llegar a este nivel de aquí. Imposible decir. Si lo supiera y tuviera la certeza absoluta, sería multimillonario en este momento. Pero lo único que podemos hacer es ir analizando liquidez por liquidez. Esta liquidez alta de la zona de 28.300 a la zona de 28.800 es una liquidez del mapa de liquidez de 7 días. Por lo que es muy probable que el precio venga a atraparla aquí. ¿Qué vemos por los indicadores de Trading Sharks? En 4 horas nos mostraron una reversión y venta con confirmación del RSI, pero no tenemos la señal de venta aún en ninguna de las velas posteriores. Lo que me lleva a pensar que aunque sí hubo un retracement, si el precio se frenó la subida y se devolvió un poco, yo por instinto, esto se los digo muy sin datos y puedo estar equivocado, el hecho que hayamos atrapado y hayamos hecho una buena predicción de la subida brutal que hizo Bitcoin ayer, no significa que siempre tengamos razón, pero yo creería que el precio no va a caer hoy.
¿Por qué? Porque normalmente cuando vemos este tipo de subidas y cuando las subidas son una especie de trampa para agarrar liquidez rápida y después caer, pues la caída viene prácticamente con la misma velocidad o con una velocidad similar que la subida. Ahora lo que estamos viendo, se podría decir incluso si vemos el gráfico de una hora, es que se está armando una especie de bull flag, ¿no? Una bandera alcista, donde tenemos el precio subiendo y aquí una especie de consolidación. Fíjense cómo los indicadores sí nos mostraron una señal de venta en una hora, que para un trade corto habría sido bueno, de 27.500 aproximadamente a 27.200, $300 de movimiento de precios en Bitcoin. Entonces sí, yo creería en el corto plazo, para los que quieran hacer trades un poco más cortos y sacarle provecho a Bitcoin, yo creería que hoy favorecería los longs. Ojo, no significa que no podamos bajar, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa con el mercado, pero yo creería que el precio va a tratar al menos de recuperar esta liquidez de aquí y va a tratar de cerrar este imbalance en esta vela roja que coincide con esa zona de liquidez, ¿sí? Y de paso coincide también con el EMA 200 en el gráfico de 8 horas. Entonces hay que estar muy atentos porque en este momento tenemos noticias el jueves, tenemos noticias de desempleo, tenemos noticias de CPE, que es Core Personal Expenditures. No es tan importante como la inflación, pero es un dato que podría dar una idea de lo que se viene en la inflación, por lo que probablemente el jueves, hoy es miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener movimientos de precio más fuertes. Hoy, ¿qué espero yo? Espero una consolidación de Bitcoin en este rango. Tal vez vayamos a subir un poco más, tal vez esa subida llegue hasta la zona de liquidez de 28.300 a 28.800. Podemos dibujar un poco acá lo que esperamos, y esta zona ya creería yo que si no hay una noticia importante debería darnos un retracement gradual, ¿no? Esto no, cuando yo digo que vamos a llegar a esta zona de aquí, no significa que vamos a llegar en un día. No se lo tomen así, por favor, porque si están haciendo trading y abren una posición en corto hoy mismo y esperan tener un take profit de 23.500, pues sí, la probabilidad que eso salga está ahí, pero siempre hay que ir haciendo el análisis en temporalidades más bajas e ir tomándoselo día a día, ¿no? También este escenario se puede invalidar, entonces es muy importante estar atentos y no tomar esto que digo como última palabra. ¿Por qué creo que se puede consolidar Bitcoin en este rango? Porque acá esta resistencia es bastante importante, porque la zona alta del rango de 28.200, como les dije, coincide con el EMA 100 y el EMA 50 en el diario y con la línea de soporte diagonal. Quisiera poder darles hoy algo más concreto, quisiera poder darles hoy una mejor predicción, pero en resumidas cuentas es eso. Estoy muy atento a cómo van a abrir los mercados hoy. Por ejemplo, en este momento fíjense que los futuros del S&P 500 aquí están abriendo muy ligeramente en positivo, y algo que vimos en el video anterior es que el DXY, en esto también le acertamos bastante bien, y gracias a los indicadores de Trading Sharks lo acertamos. Los indicadores nos estaban mostrando una de las principales pistas que tuvimos para saber que Bitcoin iba a subir fuertemente, era que en el diario, en los futuros del S&P 500, en el diario, el DXY, que es el índice del dólar, nos estaba mostrando esta reversión amarilla con una señal de venta confirmada en el indicador de RSI por parte de los indicadores. Entonces, para los que ya saben cómo funciona, cuando el dólar baja, normalmente los activos de riesgo como Bitcoin o como las acciones tienden a subir, y cuando el dólar sube, en este caso cuando el dólar subió, acá vemos como el dólar pasó de 99 a 104, esta subida del dólar fue cuando Bitcoin bajó de 31.000 a 26.000 aproximadamente, y ahora que nos estaba mostrando esta reversión, pues lo que indicaba era que había una alta probabilidad que Bitcoin subiera. Entonces ahí tenemos esa pista, y si vemos el DXY en temporalidades más bajas, pues ya en 4 horas veo que estamos llegando a una zona casi de sobreventa, pero yo me inclinaría, no veo tan descabellado que el DXY llegue al menos a esta zona, al EMA 200, que es esta línea roja, en 4 horas, que es la zona de 102.8 aproximadamente. Si eso es así, incluso puede romperla un poco a la baja. Vamos a dibujarlo aquí un poco para que después podamos hacerle un seguimiento a esa predicción, el índice del dólar en 4 horas, y después de pronto consolidarse aquí un poco, y después podría
rebotar. Fíjense cómo el EMA 200 en 4 horas ha sido un nivel importante, cuando tiene unas caídas importantes sirve de zona de soporte, como aquí en esta reversión también, y después continúa el movimiento alcista. Entonces, muy atentos a lo que haga el DXY. Yo creería que todavía nos puede dar un poquito más de caída el DXY aquí. Ya perdió el EMA 100, que es esta línea verde. Creería, o el análisis técnico nos diría que debería ir a la zona del EMA 200. Vamos a rastrearlo a ver qué pasa. Y finalmente los futuros pues están abriendo ligeramente en positivo, pero muy neutral hasta ahora el mercado. La sesión de Nueva York son las 9:19 de la mañana en Nueva York. En 10 minutos abre la sesión de Nueva York, entonces estén muy atentos. Hoy favorezco los longs, hablando muy de corto plazo en Bitcoin. No tengo ninguna posición abierta yo, pero quisiera ver si entro en alguna posición, si los indicadores en temporalidades más bajas me dan una entrada concreta. Me gusta en una hora cómo se resetearon los RSI, porque estaban muy en sobrecompra y por eso ayer no le aconsejaba a los Sharks entrar en posiciones en largo tardías, porque es muy fácil quedar atrapados en un punto como ese. Pero si fuera ustedes, pues yo buscaría una zona donde los indicadores me den al menos en 30 minutos o en 15 minutos una entrada que sea llamativa, que sea interesante, y estaría muy atento a lo que hacen los otros mercados. Por el momento el plan sigue igual. Felicitaciones a todos los que agarraron esta subida de precios. Estoy seguro, porque muchos de ustedes compartieron los profits, que lo hicieron. Sí, nos esperábamos la subida, se nos fue un poco más arriba de lo que esperábamos, ayudado por la noticia de BlackRock, pero básicamente ese es el update, Sharks. Espero que puedan sacar muchos profits esta semana. Agosto para mí ha sido uno de los mejores meses de trading del año. Estoy seguro que septiembre será mucho más increíble, especialmente cuando agarremos las posiciones en corto que nos van a llevar a esta zona enorme de liquidez que hay entre 23.500 y 24.000. Voy a seguir manteniéndolos actualizados a través de estos videos. Cuéntenme qué les parece. Si tienen alguna opinión, lo que yo digo no tiene que ser palabra final. Entonces, si ustedes tienen alguna propuesta, si tienen algún comentario, si hay algo que se me escape en el análisis técnico, siempre es bienvenido. Pueden comentarlo aquí en los comentarios, pueden comentarlo en el grupo de Discord. Si no me siguen en Twitter, les recomiendo que lo hagan, porque también publico una versión escrita de estos análisis y también lo hago en Discord. Entonces, buenos trades, Sharks. Qué semana emocionante de trading que estamos teniendo. Bitcoin nos testió la paciencia solo para explotar ayer, pero fue muy emocionante ver cómo la predicción que hicimos fue la correcta, ¿no? Y espero que las próximas también lo sean. Espero que se estén llenando los bolsillos con esto, y no solamente eso, espero que estén aprendiendo a cómo analizar el mercado correctamente, cómo utilizar los indicadores de Trading Sharks correctamente, porque lo que me he dado cuenta es que hay muchas personas que tienen la expectativa de empezar a hacer trading y la segunda semana estar ganándose miles de dólares. Les tengo malas noticias. Esto es más difícil que cualquier otra cosa que hagan en la vida. Se los digo yo, que tengo varias empresas, tengo personas a cargo, he tenido empresas de importación, he tenido empresas de exportación, y puede que el trading sea simple porque lo podemos hacer desde nuestra casa, desde el celular, desde donde estemos, pero de fácil no tiene absolutamente nada. Esto es lo más difícil del mundo, y entender la psicología de los peces gordos, de las ballenas, de los que mueven realmente la economía del mundo, es lo que nos llevará al éxito. Y combinado con los indicadores de Trading Sharks, que funcionan bastante bien cuando se combinan con un análisis técnico. Si para los que esperan que los indicadores sean una especie de robot de trading que les haga plata en automático, que les gane dinero en automático, tampoco es así. Simplemente es una herramienta que nos ayuda a no tener que hacer cálculos matemáticos nosotros mismos, y que nos muestra y nos alerta cuando debemos estar atentos a una posible reversión, a una posible venta, cuando el RSI tiene, como acá nos muestra cuando tenemos divergencias en el RSI, acá, que tienden a ser bastante precisas estas señales, especialmente cuando se combinan entre sí. Entonces, es eso. Que tengan un excelente día, Sharks, que tengan una muy buena semana, y espero que esos profits sigan lloviendo. Un abrazo grande a todos.